Personas insensibles, estúpidas y también sádicas, porque con todos estos anuncios de que Estados Unidos va a cortar absolutamente el flujo de energía y de petróleo a Cuba a través de la presión a terceros, imponiendo aranceles a países como México, etcétera, bueno, pues a partir de este escenario se están presentando una serie de personajes, sobre todo en la Florida, en Miami, de la ultraderecha, asesinos, verdaderos asesinos y criminales, en los medios de comunicación diciendo que no solamente eso, sino que además tienen que cortar los pocos viajes que hay, tienen que cortar las poquísimas remesas que se pueden enviar por vías extrañas. Se tienen que cortar cualquier tipo de pequeño negocio que se ha podido hacer a través de las de licencias de gobiernos anteriores. Es decir, hay que matar de hambre al pueblo. Y además, no solamente lo justifican, sino que lo reconocen. Reconocen, bueno, primero dicen que todo esto es para quitarle las divisas al régimen, pero luego ellos mismos te reconocen que esto implica un sufrimiento para la población, pero bueno, es un sufrimiento que hay que pasar. Carlos Montero, este periodista argentino, nos dice: ¿qué es más vergonzoso, un cubano desde su mansión en Miami, como Yotuel Romero, pidiendo que se mate de hambre a Cuba, o una venezolana premio Nobel desde Europa presionando para que se bombardee a su país? Farsante, sí. Nos pone un tuit de Carlos Jiménez, este congresista de ultraderecha criminal donde los haya, pidiendo no petróleo, no viajes, no oxígeno para Cuba. Y luego nos dice también este periodista: cuánta maldad, siempre lo dije, para la extrema derecha el fin justifica los medios, matemos de hambre a toda Cuba para tal vez poner en el gobierno a un títere de Estados Unidos. Y nos acerca un mensaje en la red X de María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos, que es una de las madrinas de toda esta política criminal y asesina, que es, vamos, es una joya. Nos dice: la hora de la libertad de Cuba ha llegado. Hoy contamos con un presidente y un secretario de Estado decididos a limpiar nuestro hemisferio de sátrapas, narcotraficantes y dictadores. Pero el exilio también tiene una responsabilidad: dejar sin oxígeno a la dictadura. Cada dólar, cada viaje, cada gesto de falsa normalidad prolonga la vida de un régimen criminal, etcétera, etcétera. Es el momento de parar todo. No más turismo, no más remesas, no más mecanismos que sigan financiando y sosteniendo la dictadura. Por cierto, hay que decir que el turismo y las remesas son mínimos desde Estados Unidos. Turismo no existe como tal, existen algunos viajes de los pocos que quedan, poquísimos, y las remesas han sido semi prohibidas. Pero esto, y lo que viene ahora, es lo esencial. Y sí, lo entiendo, es devastador pensar en el hambre de una madre, en un hijo que necesita ayuda inmediata. Nadie es indiferente a este dolor y entendemos que María Elvira Salazar sufra con todo esto. Pero esa es precisamente la disyuntiva brutal que enfrentamos como exilio: resolver el sufrimiento a corto plazo o librar a Cuba para siempre. No podemos seguir siendo rehenes de un régimen que incluso desde el exilio nos obliga a financiar nuestra propia opresión. Es la hora final del régimen. El exilio tiene que elegir la libertad. Hagamos sufrir al pueblo cubano. Matémoslo de hambre hasta el infinito, hasta que finalmente, de manera absolutamente libre y soberana, se rebele contra la revolución. Así es como actúan los criminales, asesinos, terroristas, genocidas. Ellos mismos se retratan. Pero luego tenemos que creer en las palabras democracia, libertad y derechos humanos en boca de estos sucios, apestosos y repugnantes verdaderos sátrapas. Bueno, es que son términos que, si no fuera porque conocemos un poquito la historia de Cuba, la historia de América Latina y el Caribe, pues es que llamaría a risa, ¿no? Porque es que hablan de libertad. Esta señorita, Era periodista, ¿no? sí, 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 pero
Pero nunca ha sido muy periodista. No. Le dieron el título Le dieron de regalo. De regalo, exactamente. No conoce Cuba. No se ha desarrollado como persona en Cuba. Que yo sepa, no ha puesto un pie en Cuba. Quizá en aquella entrevista. No, eso fue en Naciones Unidas. Ah, fue en Naciones Unidas. Fue en Naciones Unidas. Igual ni siquiera pisó. Bueno, Marco Rubio. No, nada. Jamás. Nada. Carlos Jiménez. Nada. Jamás. Nada. Pero eso sí, dice Donald Trump que Carlos Rubio le informa muy bien sobre Cuba porque es el que mejor sabe de Cuba. Alguien que jamás nunca está. No tiene ni idea. No, con toda autoridad, no tiene ni idea de lo que es Cuba y lo que es el pueblo cubano. Y hay que decir de una vez, cada vez que hablan de libertad, que Cuba fue una neocolonia del imperialismo de Estados Unidos durante 60 años exactos. ¿Y cuál era la realidad de la mayoría del pueblo cubano? ¿Cuál era? Y habían varios partidos. O sea que el multipartidismo, pues si alguien quiere... No garantiza la democracia. Quiere enlazar multipartidismo con democracia, pues no existe. Y hubieron artistas que visitaban Cuba y personalidades de la cultura, etcétera. Uno de ellos, Harry Belafonte, en paz descanse, que decía, he estado en Cuba X cantidad de veces y no he visto democracia por ningún lado. Sí, hay varios partidos, pero no hay democracia. Sí hay represión, sí hay crimen, sí hay exclusión social, etcétera. Racismo institucionalizado, etcétera. Entonces, cuando uno ve los datos, la cifra de esa Cuba neocolonial, dice, bueno, ¿libertad para quién? Cuando se habla de libertad, esta gente habla de libertad como si se están dirigiendo a, el caso del pueblo cubano, personas que tienen nivel, personas cultas, no son analfabetos, pero no importa, ellos tienen que buscar una justificación para el crimen. No tienen justificación, ninguno. No tienen autoridad moral para hablar ni de derechos humanos, ni de libertad, ni de democracia, nada. Estados Unidos, ninguno de sus... como decirlo, satélites. De uno de sus satélites, sea la administración que sea, no tiene autoridad moral para etiquetar a Cuba, ni que el régimen, ni Zapatra, porque si un país, si un Estado ha sembrado de sátrapas, de dictadores y de todo lo que dice esta señora, es precisamente Estados Unidos. Estados Unidos además, yo creo que el año pasado, en 2024, sí, salió un estudio, un informe que dice que Estados Unidos ha protagonizado o ha alimentado o ha financiado, creado, etcétera, 350 golpes de Estado en el mundo. O sea, ese es el historial, o parte del historial democrático de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a hablar de democracia y de derechos humanos y que toda la culpa es comunismo y tal, cuando ellos han sembrado la región, o sembraron en su momento la región, de tiranos y tiranos insaciables, de entreguistas, criminales que asolaron la región? Hay que ver ese recorrido. O sea, los que... Y hay, si alguien no tiene mucha idea, sí tendrá, le sonará un nombre, General Augusto Pinochet, por ejemplo, en Chile. Lo puso Estados Unidos ahí, le dan golpe de Estado al presidente legítimo Salvador Allende, y un golpe de Estado sangriento, ya preparado por la CIA, venía esa preparación por la CIA siempre en estos escenarios, pues es punta de lanza de la política criminal de los Estados Unidos. Pues bueno, un golpe de Estado, Salvador Allende, impusieron a este individuo y una dictadura de 17 años sostenida por Estados Unidos. ¿Quién sostuvo el apartheid en Sudáfrica? Ese régimen tan oprobioso, tan, criminal también, pues Estados Unidos. O sea, todas las dictaduras que han existido, de una forma u otra, han sido avaladas por Estados Unidos. Entonces, ¿qué autoridad moral tiene esta señora Salazar
para hablar, ni ella ni nadie, hablar de dictadura y sátrapa. ¿Quién mantuvo durante tantos años hasta que ya la revolución sandinista derrotó eh, a estos presidentes, padre e hijo, Somoza, los Somoza, Tachito. los Tachito Somoza, el hijo de pues Estados Unidos? ¿Quién ha apoyado y ha puesto y ha instalado en Haití todas las dictaduras de los Duvalier, aquellos que eran criminales, padre e hijo? Estados Unidos. O sea que el registro de Estados Unidos, aparte de las intervenciones militares en países, en Túnez, o sea, Medio Oriente, causando muertes y tragedias sociales incalificables. Estados Unidos. Entonces, ¿de qué libertad habla? ¿Cuál es la libertad? Para enterarnos, porque a lo mejor, oye, mira, ¿cuál es la libertad? Los que conocemos un poco la historia de Cuba, repito, estamos y podemos decir con toda autoridad que cuando el imperialismo de los Estados Unidos habla de libertad, para el caso de Cuba, está hablando de esclavitud, de esclavizar a un pueblo. Lo que pasa es que hay gente que está tan atontada que no se entera o no quiere enterarse. Es la esclavitud de un pueblo y eso no lo vamos a permitir. El pueblo cubano, la solidaridad internacional con Cuba no lo va a permitir. Debe enterarse, señorita Elvira, María Elvira Salazar. Salazar es como el apellido de aquel dictador sí, portugués. Sí, exactamente. Porque ella realmente tiene alma de dictadora. Sí. Pero ¿cómo se va a rogar el derecho de dictar a un país libre, independiente, soberano? ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya, cada dólar que compra, que cobra de su altísimo salario, son litros de sangre de personas en el mundo, en Venezuela, en Cuba, porque son asesinos de masas. Eso es lo que son. Ella, el Carlos Jiménez y toda esa pandilla gente pero si tiene un problema en su mismo país, atiendan los problemas gravísimos que hay en este momento en la sociedad norteamericana. Dejen a Cuba en paz, que tenemos nuestro camino, nuestro plan de desarrollo independiente, soberano, digno, solidario. Dejen a Cuba tranquilo, que no van a ganar. Primero, están inflando un globo que le va a explotar en su cara. Porque la gente tiene conciencia. Hay gente desinformada, hay gente verdaderamente, apátrida también. Hay gente que son pro-yanqui, hay gente que avalan y se estremecen de, el Estados Unidos. Pero la mayoría no. La mayoría no. Y es la mayoría, se van a encontrar con la mayoría. Han tratado durante todos estos años de ahogar, asfixiar al pueblo cubano. Ahora han subido un escalón más que parecía que no existía otro escalón de asfixia, de bloqueo, de maldad, de criminalidad, ¿no? Parecía que no había, pues sí, lo encontraron. Pero se van a encontrar también con la resistencia, el coraje, el valor patriótico del pueblo cubano.